el mundo es un mundo de intereses, Ajá. pero también es un mundo de sentimientos. Si todo el mundo tiene un interés, hay interés en ponerse novio, hay interés en hacer un negocio, hay interés en relacionarse con determinada persona, hay un montón de intereses, ¿no? Pero también eso va condicionado cuando es las relaciones interpersonales, con mucho que tiene que ver también la parte sentimental. Ajá, cómo te sientas tal cual. con Claro. determinada persona. ¿No? Eso es muy importante. Tal cual. Bueno, Sí. eso como para tenerlo en cuenta. Ahora, lo que sí deberíamos tener en cuenta, todos los argentinos, es qué es lo que está pasando con la Argentina en estos tiempos. Vos fíjate que si sacamos una radiografía de lo que es el país hoy, nos vamos a dar cuenta que estamos frente al apuro y a la emergencia de no caer en default el día 22 de marzo, cuando la Argentina está conminada a pagar una cifra en dólares que no puede pagar, 3.800 millones de dólares o 20.000 millones de dólares, que es lo que tiene que pagar este año, más una cifra parecida para el año que viene, y la Argentina claramente no puede pagar, por lo menos eso es lo que ha dicho el presidente de la Nación. Y hay una cuestión que va de suyo que hay que tenerla en cuenta. La Argentina viene de la pandemia, una pandemia que hizo decrecer el PBI de la Argentina en un 10%. Ahora estamos creciendo, el año 2021 hemos crecido al ritmo del 9,5%, pero es el efecto rebote, no me vengan a mí con, no, que bárbara la economía, que bárbaro Alberto, hay un plan. No, nosotros llegamos al fondo y como un resorte fuimos disparados hasta arriba. Habrá que ver ahora cómo se sostiene ese crecimiento, que los señores dicen que es un crecimiento genuino, y hay otros que sostienen, como yo, que es simplemente el efecto rebote. Una economía, para poder crecer, necesita un plan económico sostenible en el tiempo. La Argentina nunca pudo hacer ese plan, y menos con este gobierno. Además, el plan está supeditado, entre otras cosas, a que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La semana pasada triunfó ese acuerdo cuando se sometió al análisis parlamentario en la Cámara de Diputados, y 202 diputados de los 257 terminaron dándole el sí, el voto positivo para que ese acuerdo avance. El gobierno ha dicho que es el mejor acuerdo que podía haber hecho la Argentina. No sabemos si es el que está ajustado a sus necesidades, pero dentro de lo que se podía hacer era lo mejor. ¿Es cierto este argumento que tiene hoy el gobierno? En parte sí. La Argentina no está en condiciones de pagar, esa es una realidad. ¿Debe pagar su deuda? Sí. ¿Cómo debe pagar su deuda? Acordando. ¿Con quién? Con el acreedor, que en este caso es el fondo. Lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina no llega casi al 10% de la deuda, te lo conté eso el otro día, porque la Argentina en realidad debe 380.000 millones de dólares. Ese es el fruto de las políticas erráticas, de los gobiernos populistas, de la mala praxis política, de no haber elegido estadistas y de no tener además patriotismo para manejar las cosas que son del Estado, que además de haber hecho todo eso que te acabo de decir, mala praxis, no saber, gente sin idoneidad manejando el Estado, salen del comité político de algún lugar donde se cocina la política, que no es otra cosa aquí en la Argentina que el arte del bien personal y no del bien común, se sientan en un despacho y empiezan a organizar el país, sin un plan, sin la confección de nada, sin conocer nada del mundo. Aterrizan así en los despachos y después así nos va. Y siempre gobernaron para ganar elecciones, nunca gobernaron para quedar en el bronce. ¿Quiénes son los que podrían quedar en el bronce? ¿Qué quiere decir quedar en el bronce? En el homenaje, en el recuerdo, en la huella. Aquellas personas que confeccionaron un plan, que fueron honestos, que se convirtieron en estadistas
y que lograron adelantar al país, guiarlo por el sendero del crecimiento y del desarrollo económico, social y cultural, respetando los valores tradicionales del esfuerzo, del trabajo, de la creación, del desarrollo de ideas, de la armonía en las oportunidades para todos. Ese es el país que nosotros queremos y el estadista que podría quedar en el bronce. Acá es al contrario. Estamos viendo ya cómo de la desesperación, de los desechos políticos, emergen algunas cabezas que dicen: yo quiero ser presidente, yo puedo ser. Están parados en la nada y aún así creen que pueden ser presidentes. Los presidentes, evidentemente, tienen que tener condiciones, estar preparados. Ahora salió Milei, este hombre del liberalismo, a decir que ya está preparándose para ser presidente, está formando su gabinete. Imagínate la falta de seriedad con la que se toman las cosas en la Argentina. Un hombre como Milei, que es el crítico número 1 del gobierno, pararse hoy en una Argentina de las características en las que está el país, para decir que él ya quiere ser presidente, que está formando su gabinete. Cuanto menos es poco serio. Bueno, tenés que tener sentido de la oportunidad, tenés que tener sentido de la seriedad, saber qué significa ser un presidente, cómo comunicar ese mensaje a quienes eventualmente pueden ser tus votantes el día de mañana. Entonces tampoco es serio. La Argentina carece de esos liderazgos y como consecuencia de ello nos ha ido mal. Por eso debemos 380.000 millones. Ahora tiene que pasar eso al Senado. Es muy probable que eso se empiece a discutir esta semana en el Senado, antes que llegue el día 22 de marzo, cuando la Argentina debería hacer frente a esas obligaciones. Es muy difícil que el 22 también pueda caer en default, porque puede pedir un waiver, que es ese permiso accesorio, para que le den unos cuantos días más para satisfacer esa obligación que está pendiente. Pero lo cierto es que nosotros tenemos hoy muchas cosas que nos están mostrando parte de una realidad. Anoche subieron las naftas, por ejemplo, 9,5 al 11,5%. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una inflación galopante. Y esto coadyuva a que la inflación siga. Si no hay alguien que baje el precio y lo detenga, bueno, el problema, esto es como una bola de nieve. Sigue el avance de esto. Y como si eso fuese poco, tenemos que discutir, como decíamos hace un momento, el tema ahora en el Senado de la Nación. ¿Cómo será el voto, luego de haber visto lo que sucedió en la Cámara de Diputados? Para dar un ejemplo, los 7 diputados que tiene Salta, 5 votaron a favor y 2 en contra. Una Caliba y el otro Estrada. Y eso también nos sirve para mirar muy de cerca, qué es lo que propusieron en sus épocas de grandes candidatos y qué es lo que terminan siendo a la hora de votar y a quienes responden. Si a los intereses generales del pueblo o a los intereses sectoriales de los partidos políticos. Esa es la realidad. Y como si eso fuese poco, el gobierno va a anunciar, ya publicó una resolución que cierra el registro para exportadores. Hace menos de 2 semanas el gobierno había prometido no afectar las ventas al exterior ante la escalada de los precios. Se fueron los muchachos a visitar Expo Agro, estuvieron dialogando ahí con la gente del campo, pero sin embargo el gobierno suspendió hoy las exportaciones de harina y aceite de soja, que son, digamos, 2 de los principales productos de exportación de la Argentina en valor, que el año pasado trajeron al país algo así como 12.000 millones de dólares
y 7.101 millones de dólares respectivamente. O sea, estoy hablando de qué, de la harina de soja y del aceite de soja. 12.000 para la harina y 7.000 para el aceite de soja. Ahora, esta medida se conoció a través de una orden de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura que conduce Julián Domínguez, y según trascendió, la decisión se tomó para subir las retenciones en ambos subproductos que tributan ya un 31% hoy y llevarlas al 33%, al igual que paga el grano de soja. Con esta suba de las alícuotas, el gobierno piensa recaudar 410 millones de dólares extra con estos dos subproductos. Lucas.